vamos a hablar sobre qué es la resistencia de los insectos, cómo se desarrolla y qué podemos hacer, qué estrategias podemos tener en cuenta para evitar que se presente de manera más rápida, qué estrategias tenemos para poder retrasarla. Bueno, pues dado que la resistencia a los insecticidas, digamos que es la selección de un rasgo heredable en una población de insectos, que básicamente por una presión de selección ejercida eh, se produce que ya esa población o las subsecuentes generaciones de la población no reaccionen de la manera como se espera frente a la aspersión de un herbicida que pues a las dosis normales o en las condiciones normales pues sería letal para la mayoría de los insectos de la población. Entonces vamos a mirar cómo se desarrolla. Tenemos una población donde vamos a suponer que el 95% de los individuos son resistentes o son susceptibles, digamos que en sus genes tienen la predisposición a ser vulnerables a la aplicación de un insecticida y apenas un 5% de la población tiene genes de resistencia o tiene una condición fisiológica mejor que le permite responder eh, de manera más fuerte a la aplicación de este insecticida. Entonces, esta constitución, digamos, dentro de la población hay una variabilidad genética, dentro de la cual pues existen unos individuos que son más resistentes por su código genético. Lo vamos a denominar resistencia positiva. Tenemos unos organismos que tienen una resistencia negativa o una susceptibilidad. Cuando se hace la exposición al insecticida, vamos a matar a parte de la población de insectos y pues dentro de estos cae la mayor parte de los individuos que son susceptibles. Sin embargo, pues hay algunos sobrevivientes, tanto susceptibles como resistentes, que empiezan a reproducirse entre ellos y pues vamos obteniendo unos cambios génicos a medida que van pasando las generaciones de individuos y vamos haciendo un cambio poblacional en la inmunidad del sistema de defensa, las reacciones antígeno-anticuerpo, por decirlo de alguna manera. Digamos que no es el mejor término, pero para explicarlo como de manera más fácil, vamos generando un cambio en esa capacidad de respuesta y vamos notando cómo esta población va cambiando y de pronto podemos tener en un momento dado una relación en la población de 70% de individuos susceptibles, 30% resistentes. Luego más adelante podemos tener 50% resistentes, 50% susceptibles. Va a llegar un punto en el que la población ya se va cambiando y podemos llegar a tener 70% de individuos resistentes, 30% susceptibles, hasta que lleguemos a invertir completamente el escenario, teniendo una población altamente resistente de 90 a 95 y apenas un 5% susceptibles. A esto es a lo que se le denomina resistencia genética y se produce más fácil cuando estoy atacando un solo sitio de acción y cuando el efecto del insecticida se da a nivel monogénico y no poligénico. La resistencia poligénica pues es más difícil que yo logre las mutaciones en todos esos loci y pueda producirse esa resistencia. Bueno, miremos entonces que influyen en esa resistencia. Bueno, mencionemos un poco primero ese manejo de la resistencia, cómo puede darse. Entonces, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero a nivel general vamos a hablar de un uso racional de los agroquímicos, vamos a hablar de las dosis, de los niveles de tolerancia, de los umbrales dentro de los que vamos a controlar, de la diversidad de la población. Vamos a hablar también de el uso racional de los productos, el uso de diferentes moléculas. Bueno, en fin. Bueno.
La resistencia génica, entonces lo que ocurre con los mecanismos de la resistencia de los insectos a los insecticidas es que todos los agroquímicos tienen un modo de acción a nivel genético que genera en el organismo del insecto una reacción. Entonces, ese efectos, lo que produce, pues, digamos, en condiciones normales es la muerte del individuo, pero en condiciones de resistencia, donde se ha producido un cambio genético o un mecanismo de respuesta diferente, entonces ya no se va a producir la muerte, sino que se va a producir una reacción que le permite al individuo sobrevivir en esa condición de presión frente a lo que denominamos el insecticida. Entonces, dentro de las células hay una información cromosómica, unos genes responsables de la regulación o de la expresión de mecanismos bioquímicos asociados a la resistencia. Lo que quiere decir es que estos genes que codifican proteínas o sistemas enzimáticos y que son capaces de degradar ciertas moléculas químicas, finalmente lo hacen posible en el insecto a través de la modificación de la respuesta, a través de la generación de ciertos compuestos químicos que reaccionan enzimáticamente con la molécula, generando ese cambio en la dinámica poblacional y generando que se dé esa mutación, esa variabilidad genética, y pues por eso es que ya a nivel de campo se puede ver un efecto diferente en la mortalidad de la población. Entonces la expresión de esta resistencia no evoluciona a la misma velocidad en todos los organismos. Sin embargo, lo que tenemos claramente es que la bioquímica del insecto cambia y al cambiar esa bioquímica, al cambiar esas reacciones, digamos, de los receptores con el producto asperjado, se generan esos mecanismos de resistencia que básicamente son dados por esos factores de detoxificación, de cambio, de lisis de la molécula, etcétera, etcétera. En el caso del butóxido de piperonil, pues lo que ocurre es una reacción con este mismo sistema de oxidasa de función mixta, generando una inhibición en la detoxificación del ingrediente activo. Hay otro mecanismo de resistencia física asociado a un grosor de la cutícula que ocurre en algunos insectos por una modificación a nivel de la piel o de la cutícula que la hace menos permeable a la entrada del insecticida, logrando de esta manera burlar un poco la presencia o tolerar más bien la presencia del agroquímico. En el caso del cambio de sitio, lo que ocurre es una mutación genética asociada al canal de sodio, y esto hace que al entrar el piretroide al organismo del insecto, el sistema nervioso que antes se veía afectado y sobre el cual se ejercía un efecto neurotóxico, ahora ya no muestra efecto alguno, y el insecto no reacciona a las dosis normales letales del producto. Por ende, pues también se da una resistencia cruzada dentro de la familia de los piretroides. La resistencia biológica, pues en este factor hay, digamos, una dinámica dentro de la dinámica poblacional, pues varios factores génicos y ambientales que pueden ser aleatorios, controlados, temporales, permanentes, están asociados a los cambios poblacionales y a la rapidez con la que se pueda dar el desarrollo de la resistencia, la variabilidad genética de la población. Entonces, el rasgo heredado se hace más presente en la población dependiendo de pues, los individuos homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, la fracción heterocigota de los alelos de resistencia y de susceptibilidad que pues a nivel fenotípico usualmente no
no pueden ser detectados, pero pues a nivel genético sí está, digamos, la presencia de todo este tipo de individuos. Pues finalmente vamos a obtener unos organismos sobrevivientes y pues que son los que van a llevar a que se dé la resistencia dominante y el establecimiento pues de una población resistente que se alcanzará más temprano o más tarde dependiendo de si el carácter de resistencia es recesivo o si ese carácter es dominante. Bueno, hablemos de las estrategias para retrasar o retardar la aparición de la resistencia. Estas estrategias, lo ideal es que sean conjugadas. Estamos viendo aquí el caso de la aplicación de una molécula sola y de la aplicación de una molécula con siliconado. Y lo que podemos encontrar es que yo tengo mayor control cuando hay el uso de un coadyuvante que me permita mejorar la eficacia de la aspersión. Esto es bien importante. Lo mismo podemos hablar en el caso de los coadyuvantes encapsuladores, en el caso del portador. Un portador me permite encapsular la molécula y esto hace que haya una afinidad, estos productos a base de aceite tengan una afinidad tanto por el agroquímico como por la cutícula del insecto y también usándolos no muy frecuentemente por el carácter aceitoso de estas moléculas, podemos estar hablando una vez cada 2 meses, puedo hacer una aplicación con un portador. Esto me permite obtener una mayor eficacia en la aspersión de mi agroquímico y lo mismo con los siliconados. Por, digamos, la tendencia de los siliconados de pronto a causar fitotoxicidad, es mejor usarlos con muy baja frecuencia dentro de la rotación. Podemos estar hablando de usarlo una aplicación cada 2 meses. Bueno, también tenemos que la calidad de aguas pues incide, ¿no? En la, en la calidad de la aspersión, puesto que las aguas duras deben ser controladas con un suavizador de dureza, con un acondicionador, para que esos iones calcio y magnesio no me afecten la aspersión. El uso de mezclas de rotación de productos también me ayuda. El tamaño de la gota, gotas muy grandes pues generan que se ruede la gota y gotas muy pequeñas pues me generan volatilización del producto. Entonces tenemos que hacer aplicaciones de precisión dirigidas a los focos, a los brotes, a los tercios, evitar uso excesivo e irracional de los productos. Bueno, la rotación, lo que hablábamos, mirar cómo utilizamos diferentes moléculas que afecten diferentes sitios. Esto evita que se presenten esa presión de selección y esa mutación tan rápido, mezclar productos orgánicos, productos biológicos, extractos vegetales con agroquímicos para que esto me ayude a mantener las poblaciones controladas. Incluso usar insecticidas de la misma clase química pues pone en riesgo la población porque voy a hacer una presión de selección mucho más alta y posiblemente para toda la familia de productos. Entonces, es importante usar diferentes moléculas para poder retrasar esa aparición de la resistencia. Aquí saltamos una. Bueno, pero básicamente lo que pues se recomienda es tanto la rotación de moléculas como la rotación de cultivos, hacer cultivos intercalados también porque pues me permite la coexistencia de diferentes insectos, permite que los depredadores naturales también puedan hacer su trabajo, permite incluso mejorar el suelo, evitar que se esterilice también el suelo. Entonces, digamos que aquí el manejo integrado es muy importante para evitar que se desarrolle tan rápido
esa resistencia. Lo que llaman la creación de refugios también puede ser muy útil porque me permite introducir insectos susceptibles a la población para que se reproduzcan con los resistentes y mantener, digamos, esos umbrales eh, de resistencia muy abajo, eh, y pues retrasar que se presente esta resistencia.